Hola, buenas noches. ¿Ya están listos? Sí, Doc. Menos. Adelante, soy. Gracias, Doc. Bueno, chicos, buenas noches. El día de hoy, ya de las últimas clases de estadística de los que vamos a hablar, pues es de la revisión sistemática y cómo leerlo. El objetivo de esto es que entiendan un poco, pues, cómo se generan, qué son las revisiones sistemáticas y que cuando ustedes se enfrenten a uno de estos estudios, pues lo puedan leer, con mayor facilidad. Entonces, si se acuerdan, pues en la pirámide de el nivel de evidencia, tenemos que en la base, pues están los estudios que tienen menos nivel de evidencia, lo que son los estudios de laboratorio o in vitro, los de animales, y pues de ahí nos vamos a los reportes de casos, a las series de casos, casos y controles, corte. Después tenemos lo que son los ensayos clínicos y al final tenemos la revisión sistemática y el metaanálisis. ¿Quién me podría decir o definir lo que es una revisión sistemática? Yo. A ver, Una revisión sistemática es un conjunto de ensayos clínicos aleatorizados, bien controlados y con buena evidencia que se ujú, conjuntan en un mismo documento para generar como un consenso general. ok, muy bien. ¿Un consenso? Mira, me gustó mucho tu definición. Esa no es la oficial, pero tienes una buena idea. Justamente lo que hace una revisión sistemática, pues es que es una metodología que lo que va a hacer es que va a analizar muchos estudios, como tú dices, muchos ensayos clínicos, pero no a fuerzas, ¿eh? Vamos a ver también que pueden analizar algunos estudios observacionales y van a hacer un resumen basado pues en la evidencia. Tú mencionaste algo muy importante, ¿no? Que tienen que ser aleatorizados, que tienen que estar, pues bien controlados y todo, y eso sería lo ideal, pero vamos a ver que hay algunos sesgos y pues aunque uno aspira a que una revisión sistemática pues sea 100% confiable, no va a ser así. Entonces nosotros tenemos que tener criterio. Pero pues sí, es una metodología que está estructurada, está exhaustiva y se va a aplicar a la búsqueda de una pregunta clínica concreta. Y esto es muy importante. Como vamos a ver, no es una revisión del tema completo. Tú tienes que decir ciertas características de lo que tú estás buscando en tu población. Tiene que ser lo más específico posible. Entonces, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre un metaanálisis y una revisión sistemática? Bueno, no se preocupen. La realidad es que muchas veces estos dos conceptos se confunden, pero el metaanálisis como tal va a ser el procedimiento estadístico, van a ser las fórmulas que ustedes van a utilizar para valorar qué tan confiables o no son estas revisiones sistemáticas. Y ahí, por ejemplo, tenemos el forest plot. Mientras que la revisión sistemática en sí va a usar el metaanálisis, va a usar esa estadística, pero no solamente se limita en eso, va a ser un proceso, va a ser el proceso en conjunto de toda la investigación del objetivo, de valorar la comparación y de ver los resultados y sacar una conclusión. ¿Sale? Entonces, metaanálisis es el proceso estadístico que utiliza la revisión sistemática para poder sacar sus conclusiones. Entonces, hay pues se han puesto parámetros de calidad para que estas revisiones sistemáticas pues sean confiables. Este cuadrito que ustedes conocen muy bien, que pues saque este algoritmo, la identificación de los estudios pues que aplican a tus criterios de inclusión, cómo los vas a ir seleccionando, cuáles van a ser elegibles o no y cuáles van a ser los que sí vas a utilizar, pues están elaborados por algunas guías que se llaman Prisma y Amstar, ¿sale? La verdad es que no se los tienen que saber, esto es más que nada para eh, los este, los metaanalistas y los investigadores que se dedican a hacer esto. Pero pues sí es importante que ustedes sepan, porque muchas veces lo leemos en los artículos, que se usaron las guías Prisma, ¿no? Entonces, pues para que ustedes sepan identificar, pues que se basa en en estos criterios, pues para la calidad. Este es un ejemplo, no se los voy a desglosar, pero de cómo se van eligiendo los estudios para que al final sean, pues sean confiables en lo mejor posible los artículos que nosotros vamos a utilizar.
Entonces, este es más o menos como un resumen que ahorita se los voy a desglosar y al final pues también van a ver este resumito de cómo se va haciendo una revisión sistemática y un metaanálisis, porque pues en realidad nosotros no podemos entenderlo si no sabemos cómo se hizo. Entonces, pues lo primero va a ser definir el objetivo, ¿no? Y pues, ¿cuál va a ser tu objetivo, tu pregunta clínica? Que la pregunta clínica tiene algunas características en las que ya hemos andado en las sesiones de artículos. Una vez que tú ya tienes tu pregunta clínica, pues vas a empezar a buscar cuál es tu evidencia, pero pues ¿dónde la vas a buscar, no? Entonces, pues estos científicos lo que hacen es que buscan en bases de datos, usan palabras clave, usan sinónimos, le preguntan a expertos de cuál es su opinión, qué artículos pueden utilizar, tratan de abarcar lo más posible, pero como sabemos en este tiempo, pues la realidad hay demasiada información y por más que uno intente abarcar todo, pues no se va a lograr. Y pues algo que es un requisito, pues es buscar de preferencia varios idiomas. Una vez que nosotros ya buscamos nuestros artículos en base al tema en general, pues van a buscar los criterios de selección del estudio, ¿no? Así como un ensayo clínico tiene sus criterios de inclusión y sus criterios de exclusión. Y entre más específicos sean, mejor va a ser para contestar la pregunta, pero más difícil va a ser este, encontrar un estudio que se adapte. Porque pues aquí no solo nos vamos a enfrentar no nos vamos a enfrentar a pacientes, donde nosotros podemos controlar eh, que queremos que tengan hipertensión, que sean mayores de 18 años. Nosotros ponemos ahí los límites de nuestra investigación, pero aquí al seleccionar artículos que ya están hechos, ya hay otros investigadores que pusieron esos límites. Entonces, no todos los artículos van a encajar con lo que nosotros estamos buscando. Una vez que ya tenemos los artículos seleccionados, vamos a evaluar la calidad. Hay que ver qué características tienen, qué calidad, literal, hay una calificación de calidad para cada artículo que se está seleccionando. Y es muy importante que esto de preferencia pues no se haga nada más por un investigador. Necesitan de preferencia haber varios para que no vaya a haber sesgo, porque muchos de estos procedimientos van a ser subjetivos. Ya que tenemos que, ok, este artículo sí está bueno, este otro no está tan bueno y todo, ya vamos a recoger los datos. Pues las características que nosotros queramos, más características generales del diseño, del artículo. ¿Qué diseño tiene? ¿En qué año? ¿Cuál fue el grupo control? ¿Cuál fue el grupo de intervención? ¿Cuál fue la maniobra? Y pues cuáles son los resultados. Ya que tenemos eso, también se van a analizar los resultados. Aquí va a ser muy importante ver las pruebas de homogeneidad, que vamos a hablar al ratito. Hay que ver cuál es la combinación estadística, que es lo que les comento, que es el metaanálisis como tal, tratar de detectar ciertas pruebas, ciertos sesgos sistemáticos, hay que representarlo gráficamente y si llega a haber cierta diferencia que sea muy grande entre los resultados, se puede hacer análisis de subgrupos. Y pues ya una vez que ya se realiza todo esto en la revisión sistemática, ya se sacan sus conclusiones y sus recomendaciones. Entonces, vamos a recalcar algunas características especiales de algunas partes de esta fase. Y pues primero, ¿no? La definición del objetivo. Es muy importante ver cuál va a ser el factor del estudio y la comparación. ¿Qué vamos a utilizar como intervención? ¿Qué vamos a utilizar como exposición o como procedimiento? ¿Cuál va a ser la variable de la respuesta? Si queremos que reduzca la incidencia, que reduzca la morbilidad, que mejore los síntomas. ¿Y cuál va a ser nuestra población de estudio? Hay algo en lo que yo siempre les hago mucho hincapié, que es el modelo PICO. El PICO pues te dice del patient o población, cuál es tu intervención, cuál es tu comparación y cuál es tu outcome. Esto particularmente, además de que se puede aplicar a otros tipos de estudio, es muy importante en la revisión sistemática, ¿sale? Porque entre más cercano o más completo es nuestra pregunta de investigación al modelo PICO, va a ser mucho más fácil, una, que otras personas puedan buscar esta revisión sistemática y que aplique a su población de estudio, y dos, pues va a dar una mayor elegibilidad. Y pues bueno, ya la identificación de estudios disponibles, como ya les comenté, ser en estudios de base como Medline, AIMBIS, Crane, búsqueda manual o referencia de expertos. Ahora, para la calidad, como les comentaba, para seleccionar estos estudios es muy subjetivo. Se necesita de varios investigadores, hay muchas escalas, pero digamos que una de las más utilizadas es esta, que se basa en tres preguntas. Entonces, literal, cada investigador va a calificar el artículo por si se indica si el estudio fue aleatorio, sí o no, y se le da una puntuación. Se indica si el estudio fue doble ciego, sí o no,
y si hay una descripción de la pérdida de seguimiento, sí o no. Entonces, pues en base a esto ya sacas los artículos que vas a incluir y vas a ver pues más o menos, es una manera de ver como la primera homogeneidad en el estudio, aunque después pues vamos a ver qué significa. Ahora, pues en el análisis ya de estos datos, ya que tenemos todos los estudios que queremos ver, pues ahora sí vamos a hacer nuestros forest plot con el metaanálisis. Y el objetivo es que nosotros combinemos todos estos resultados de manera que nos pueden dar una conclusión que sea aplicable. Esto nos va a aumentar la potencia estadística y la precisión de los resultados. Y hay algo muy importante, como les comento, como aquí tú estás basándote en un trabajo que ya estuvo previamente hecho por otro investigador, entonces pues va a haber mucha heterogeneidad en los estudios. La heterogeneidad literal significa que van a ser muy diferentes. Entonces tú vas a tratar de que esta heterogeneidad sea lo mínima posible, aunque siempre va a existir. Y pues entonces vamos a ver aquí, ya se los hemos repetido, pero para los que no han escuchado, cómo se analiza un forest plot. A mí me gusta mucho esto porque en la primera columna podemos ver el estudio, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a ver en los artículos. Vamos a ver una lista de estudios, los nombres para que los podamos identificar. A veces se añade el año para que podamos, pues, como ver tanto en qué año se hicieron, como que los podemos buscar en las referencias y podemos hacer un análisis. Y, por ejemplo, la tercera columna en este ejemplo, pues te incluye el número de pacientes. El análisis global que está hasta el final, pues nos indica el número de pacientes total, que entre todos estos estudios, pues fueron los que se concluyeron. Ya cuando nos vamos a la gráfica de Forest Plot, podemos ver que está dividida como a la mitad por una línea vertical. En la izquierda vamos a ver a favor del tratamiento y en la derecha lo que está en contra de nuestra intervención. Y la línea media, lo que va a significar que no hay ninguna diferencia, ¿vale? Es por eso que nosotros decimos que si toca la línea media, es que hasta cierto punto este estudio no tuvo ninguna diferencia en comparación tanto en la intervención como del tratamiento estándar. Cuando nosotros nos vamos este, por líneas, por filas, vamos a ver que cada estudio tiene una línea y un puntito. Esa línea horizontal nos va a decir el total, cómo están distribuidos los datos con el intervalo de confianza. Y el puntito, que a veces es un cuadradito, a veces es un triangulito o es un circulito, nos indica cuál es la media de los resultados. Entonces nosotros podemos ver que estos resultados, o sea, se aplican desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Entonces, aquí en este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que hay muchos estudios que están a favor del tratamiento porque no están tocando la línea media. Pero una vez que tienen un intervalo de confianza tan grande como el estudio E, tanto toca la línea media y también dice que la distribución de datos, pues la verdad es que es bastante amplia, ¿no? Entonces, esto ahí lo tienes que tomar en consideración. Ahora, hay que recordar que a menor número de eventos y menor población, mayor va a ser la diferencia de estos resultados, a diferencia de que tú analices una población que está muy grande con un mayor número de eventos, tu intervalo de confianza se hace más chiquito. Al final vamos a tener pues el análisis global. Aquí nos lo muestran como un circulito, generalmente es un rombo que nos dice el total de los datos. Y ahorita vamos a ver lo que significa el poder estadístico, porque aquí todos los circulitos son del mismo tamaño, pero pueden llegar a variar. Los cuadraditos o los circulitos, hay unos más grandes y hay otros más pequeños. Esta es de una plática que también se dio como en una revisión sistemática. Y sí me gustó porque es más o menos como nosotros vamos a analizar un forest plot, que es que hay que ver, pues primero cuántos estudios hay, cuántos estudios vemos nosotros así visualmente rápido, cuáles hay a favor del tratamiento, cuáles son estadísticamente significativos, que a veces nos ponen una columna al final que tiene una P, y entonces pues una P nosotros sabemos que es menor, si es menor a 0.05, 0.01, pues es estadísticamente significativo. Podemos observar cuál es el estudio más largo, cuál es el estudio más chiquito, y cuál es el resultado global de esta combinación de resultados. Ahora, hablando del peso del estudio, es muy importante que sepan que el peso del estudio va a ser igual a a la proporción de la precisión. ¿Y a qué me refiero con proporción? Ahorita vamos a ver. Como ustedes ven aquí en la 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta columna, hay algo que dice weight.
que es el peso del estudio. Y si se van hasta abajo, van a ver que este peso es del 100%. O sea, esa es la totalidad del peso dividido entre todos los estudios. Y vamos a ver que hay estudios que tienen más peso y otros que tienen menos peso. Por ejemplo, si nos vamos a un estudio que tiene muy poquito peso, este de 0,2%, vemos que el circulito que nos indica, bueno, en este caso es un cuadradito que nos indica el poder del estudio, es súper chiquito. O sea, es una manera visual de interpretar el poder del estudio. Que ustedes lo vean rápido y dices, ah, este es el que tiene menos poder. O por ejemplo, si vemos este que tiene el 16,7%, que abarca el poder, el peso del total, pues es un cuadradito más grande, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender el peso? Pues a mayor peso significa que hay más participantes, que hubo más número de eventos y por tal es un estudio que tiene más precisión para lo que tú estás estudiando. ¿Hasta aquí alguna duda? No, sigamos. Sari, de ¿Sí? lo de la heterogeneidad que Ajá. hablabas antes, yo recuerdo que alguna vez nos preguntaron cómo determinabas la calidad o que eso se mencionaba en las revisiones para cómo se determinaba que los estudios eran lo suficientemente no heterogéneos como para que dijeras que esa revisión era de buena calidad. Y Ujú. como que así como tal no lo encontré, entonces no sé si tú encontraste cómo se da ese índice. Sí. Ahorita lo vamos a mencionarla o cómo leerlos. Se hace con se hace a través de una ecuación que la verdad no la traje, pero creo que lo importante es que cuando nosotros veamos el índice, justamente hay que saber cómo interpretarlo. No todos los estudios te lo dan, entonces ahorita se los voy a enseñar. Va, gracias. Nada de qué. Entonces, es muy importante que sepamos, como yo les comenté, que una revisión sistemática, así como todos los estudios, van a presentar sesgos, ¿sale? Y esto se los menciono porque cuando ustedes lean una revisión sistemática, tengan en cuenta que puede ser que tengan alguno de estos. Hay uno que se llama de publicación, que es que no todos los estudios son publicados. Y algo muy importante aquí es que los estudios que son más publicados literalmente son los de resultados significativos, financiados y multicéntricos. Los que tienen resultados positivos se publican hasta 3 veces más que los resultados negativos. Y a veces nosotros con nuestra falta de experiencia podemos decir como, ay, es que este estudio pues la verdad no dijo nada, ¿no? O sea, nos quedamos con el mismo tratamiento estándar, ¿para qué lo leemos? Pues la verdad es que sí es muy importante, porque pues es parte de la realidad, es parte de la verdad y es necesario que cuando nosotros hagamos una evaluación, como es este tipo de estudios, pues podamos saber también cuáles son los estudios, cuáles son las intervenciones que no funcionan. Pero pues tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos estudios no se publican al final. La otra es la localización de los estudios. También cuando se hacen revisiones sistemáticas, a veces se buscan puros artículos en cierto idioma, que pues ahorita el más común es el idioma de inglés, y también se buscan en ciertas bases consultadas. Entonces, pues, por ejemplo, si nada más lo busco en Cochrane, si nada más lo busco en Embase o en Medline, pues no estoy abarcando la totalidad. O incluso si nada más lo busco en esta base de datos, aunque use las tres, todavía van a haber artículos que van a estar en revistas no indexadas que no vamos a tomar en cuenta. Entonces, a esto se refiere con la localización de los estudios. El de citación es muy parecido al de publicación. Este sí se basa más en lo que son los estudios que se publican más los resultados positivos o negativos. Y hay otros por datos ausentes o de mala calidad, donde no se incluyen los artículos que no tienen todos los datos necesarios para hacer una revisión sistemática. O sea, pues esto hasta eso yo lo entiendo, ¿no? Como que nosotros los calificamos como de mala calidad, pues no los vamos a incluir, pero hay que tomar en cuenta que esos datos los estamos excluyendo y que no lo vamos a tomar para nuestro análisis. Me gusta mucho esta imagen porque en la figura A, o sea, bueno, hagan de cuenta que en ambas imágenes el círculo, cada circulito gris representa los resultados de un estudio, ¿no? Entonces, el círculo negro representa el resultado global de los estudios y el círculo blanco es la magnitud de lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, en la
imagen A, lo que nosotros estamos viendo es una revisión sistemática que analizó de alguna forma todos los estudios existentes, ¿no? Entonces ese es el circulito negro. Y entonces vemos que el circulito blanco es la magnitud y como vemos, pues más o menos abarca casi todo el circulito negro. Entonces, pues estamos abarcando casi la totalidad de los datos, pero aún así hay partes o hay resultados que no estamos tomando en cuenta. Pero si hacemos una revisión sistemática que no incluye estos que están como medio transparentitos, no incluye todos los artículos o tiene muchos sesgos, lo que son nuestros resultados globales se van a alejar mucho de lo que pues, es la magnitud o del efecto que va a tener esta pregunta clínica en lo que en realidad queremos investigar. No estamos abarcando, digamos, que ahora sí, los hechos. Ahora, hay dos tipos de revisiones sistemáticas y justamente esto le comentaba Armando, que a veces no se basan solamente en ensayos clínicos. Los de ensayos clínicos se llaman revisiones sistemáticas de datos de pacientes individuales, que justamente toma artículos originales o de ensayos clínicos que pueden presentar datos que pueden no favorecer su revisión y pues que incluya a todos los pacientes aleatorizados y lo ideal sería que no incluyera a ninguno de los que no sean aleatorizados, ya que es cuando empezamos a ver las definiciones de intención a tratar y la intención a tratar modificada. Pero ¿cuáles van a ser las ventajas de que lo hagamos en pacientes individuales o en los ensayos clínicos? Va a ser que podemos analizar mejor la supervivencia, que podemos analizar mejor los subgrupos, podemos controlar la calidad de datos de mucho mejor manera, actualizar la información de los pacientes. También ahí mencionaban que te puedes comunicar con mucho más facilidad con el autor y analizar pues con ellos cuáles fueron como los criterios que hicieron para pues para incluir a esos pacientes y pues es fácil de estandarizar. Pero hay otro tipo de revisiones sistemáticas donde se basan en estudios observacionales, que serían pues los casos y controles. Algunas de las desventajas es que pues tienen mayor riesgo de sesgos, porque acuérdense que en casos, pues que en casos y controles nos estamos yendo a retrospectivamente y también a veces combinan lo que son los casos y controles y con los cohortes. Entonces no tenemos como que nada más un estudio observacional de uno o de otro, se están combinando y pues aunque no lo quieran, como son diferentes estudios por una razón, al combinar estos datos pues puede ser que no nos dé la certeza que nosotros quisiéramos, ¿no? Y hay ciertos expertos que opinan que nada más las revisiones sistemáticas debería de ser de pacientes individuales y no de estudios observacionales. Ahora, ¿cómo vamos a leer una revisión sistemática? Y es importante saber que nos vamos a pasar en dos cosas, en la credibilidad del estudio, es el paso uno, y en la confianza estadística. Entonces, todos estos pasos se basan en varias preguntitas que nos tenemos que hacer a la hora de el estudio, ¿no? A la hora de empezar a analizar. Primero que nada, sí hay que tener en cuenta este segundo punto que dice la revisión sistemática contesta una pregunta clínica relevante, o sea, de verdad está yéndose con el método PICO, si es la población, si es la intervención, si es la comparación y los resultados que yo quiero aplicar. O sea, por ejemplo, si yo quiero analizar eh, si los beta bloqueadores preoperatorios, no sé, si tengo que indicar o anticoagulantes preoperatorios, entonces tengo que especificar en qué tipo de pacientes, porque no es lo mismo que lo hagan pacientes que están sanos, a pacientes que tienen cáncer. La edad, por ejemplo, no es lo mismo que lo hagan ancianos o que ocupen una revisión sistemática de estudios que no incluyeron ancianos. Entonces, es muy importante que veamos, ¿en serio es esta la pregunta que yo quiero contestar? Y bueno, ahora, este estudio está protegido contra resultados falsos. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí tenga unos criterios de inclusión apropiados, que haya tenido una adecuada búsqueda de artículos y que haya hecho un buen resumen. Si no, pues hay que considerar que chance y este estudio me está dando unos resultados falsos. El resultado es aplicable a la realidad, o sea, sí tiene que ver sus criterios de inclusión con el paciente que yo quiero estudiar o con la pregunta clínica que yo me quiero responder. El metaanálisis estima el tamaño del efecto, si ve la diferencia entre grupos o nada más se basa en uno. Pues aquí vamos a sacar, pues como vimos ya, pues el forest plot, el odds ratio, el riesgo relativo, el hazard ratio, la media y la desviación estándar. O sea, tenemos que ver esto, pues si
Hay una desviación estándar muy grande, muy pequeña, la media. Entonces, no hay, como van a ver ahorita en estos pasos, no hay algo certero como tal. La verdad es que necesitas de mucho ojo clínico, de mucha experiencia y de mucho juicio para poderlo aplicar, pero estos son como algunos tips en los que ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Como que este no me late. Nada más usó estudios muy pequeños, o sabes qué? Como que este no está incluyendo la realidad, la población que yo quiero estudiar. Ahora, ¿fue exhaustiva la búsqueda de literatura? O sea, ya vimos que pues puedes hacerlo en bases de datos, pero el que tú incluyas estas tres bases de datos, Medlane, Embase y Cochrane, nada más te va a sacar el 49 al 55% de los estudios elegibles de todos los que pudieras utilizar. O sea, estamos quedándonos un 45% de estudios más cortos. Y es por esto pues que tienen que usar los que hacen de revisiones sistemáticas sinónimos, otros idiomas, hablar con expertos, buscar en bases no indexadas. Y pues esto, entre más completo esté, pues mejor calidad va a tener el estudio. Y también nos tienen que hablar sobre la heterogeneidad, que es lo que comentaba Leo, que nosotros vamos a analizar en el paso 2. Entonces, aquí tengo un ejemplo de 4 títulos de revisiones sistemáticas. Me gustaría que hubiera un voluntario que lea los títulos y me diga cuál es el que le parece el más completo, el menos completo y por qué. Yo soy voluntario. Ándale, Armando, a ver, andas muy participativo. A ver, el número 1 dice efecto de todos los tratamientos del cáncer en la mortalidad o progresión de la enfermedad. Ajá, Número 2 dice efecto de la quimioterapia en cáncer de próstata para la mortalidad. El número 3 dice efecto del docetaxel en el cáncer de próstata persistente a la castración en mortalidad relacionada al cáncer. resistente. Ah, perdón. Y el 4 dice efecto del docetaxel en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en mortalidad relacionada específicamente al cáncer. Entonces, ¿qué opinas de los títulos 1 y 2? Si tú estuvieras buscando una respuesta a una pregunta clínica. Que son preguntas muy generales, o sea que realmente no estamos especificando qué tipos de cáncer o qué tipo de población estamos buscando. Y en la Ajá. segunda, pues es lo mismo. O sea, igual es un poquito más específica que la anterior, porque en la primera dice solo tratamientos y en la segunda ya te habla sobre quimioterapia, pero pues al final de cuentas eh, sigue siendo muy inespecífico porque hay muchos tipos de quimioterapias para cáncer de próstata y hay muchos tipos de cáncer de próstata. Hay muchos tipos de cáncer de próstata y hay muchas causas de mortalidad, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Y qué opinas del 3 y el 4? O a ver, si quieres, a ver, otro voluntario. Yo, Hola. Yo. A ver, Lucy. pues, leyendo los títulos y viendo con lo del el método Pico, pues creo que la que tendría como la comparativa sería el número 4 que habla sobre, bueno, nos especifica que es un cáncer de próstata metastásico, como tal ya nos vamos a un cáncer pues más específico y nos habla del medicamento que sería el docetaxel y que es resistente a la castración. Entonces siento que ese es como más adecuado al método, porque es más, o sea, como que viene más, el título tiene más específico. Ajá. Y pues también tenemos el outcome, ¿no? Que el outcome ya está muy enfocado a lo que sería la mortalidad, pero pues nada más del cáncer, no de cualquier causa. Muy bien. Entonces, pues para que vean, pues este es un ejemplo que ustedes tal vez pudieran aplicar en su práctica diaria. Ahora, este me gustó porque pues habla de lo que les comentaba, de si buscaron en todas las bases de datos y pues aquí dice, ¿no? O sea que hay que seguir buscando, hay que ser lo más específicos posibles y buscar en varios lados. A nosotros no nos corresponde, a menos de que ustedes quieran en algún momento dedicarse a esto,
pero al momento que lean la metodología de una revisión sistemática, pues ya la pueden hacer con mayor juicio. Ahora, el segundo paso es la confianza estadística, ¿no? Primero vimos la credibilidad, ahora tenemos que ver la confianza. Ya nos vamos a ir más a cómo se analizó estadísticamente este estudio. Entonces, ¿cuáles son las razones de falta de confianza estadística? Uno, que tengan un alto riesgo de sesgos individuales, que tengan resultados inconsistentes o que tengan muestras pequeñas, que es lo que ya habíamos comentado previamente. Ahora, la valoración de la calidad de la evidencia. Ustedes también, si han leído estos artículos, mencionan comúnmente el GRADE o el del Task Force o el de Oxford, ¿no? Y entonces, pues estas van a ser valoraciones que ellos hacen, pero es importante que el estudio que ustedes están leyendo, alguno de estos lo haya valorado para ver la calidad. Es como, entre comillas, una garantía para que pues lo que estamos leyendo pues es un poquito más confiable. Tienen varios criterios ellos, pero pues básicamente a veces vamos a encontrar tablitas que nos lo dividen en el tipo de estudios, si son estudios aleatorizados, si son estudios observacionales, cuáles son sus riesgos de sesgo, y ahí literal los van a ir calificando. Entonces, pues por ejemplo, ellos califican a los estudios aleatorizados como una calidad alta, a comparación con los estudios observacionales, que sería una calidad baja. Ahora, los resultados son consistentes entre todos los estudios y pues aquí nos vamos a ir visualmente, hay que ver pues lo que ya hemos visto, lo del forest plot, hay que ver la unidad, dónde está, cuáles son los estudios, así rápido. ¿Qué estudios están de un lado? ¿Qué estudios están del otro? ¿Cuáles estudios cruzan la línea? Si hay alguno que les llama la atención, si el intervalo de confianza está muy grande, está muy chiquito, si el poder está muy chiquito o está muy grande, el peso, perdónenme. Y la heterogeneidad, que es ahorita lo que me preguntaba esta Lau. La heterogeneidad para ver pues qué tan diferentes son estos estudios. Entonces, esto se hace por método de un Cochrane-Q test, que va a decir si sí o no tiene una P significativa. Más bien, lo que nos va a indicar es si tienen P's que no sean significativas, que esto nos quiere decir que los resultados que tenemos no se deban al azar, o sea que hay ahí algo lo que nosotros estamos buscando es que sí sea significativo. Y esto se basa con una I cuadrada, o este índice nos va a valorar la variabilidad de la magnitud de la heterogeneidad, o sea, la magnitud de qué tan distintos son estos estudios. Entonces, más o menos así se leen, como les menciono, esto se muestra en una sexta, quinta columna y van a ver la I cuadrada literalmente. Si ustedes ven que hasta ahí va del 0 al 40%, pues puede ser que la heterogeneidad no sea tan importante. Si esto va del 30 al 60%, pues es una heterogeneidad moderada, ¿no? Estos estudios ya empiezan a ser un poquito más diferentes. Si es del 50 al 90%, pues la verdad es que ya está sustancial. Y del 75 al 100% hay que considerar que es demasiada la heterogeneidad. Lo que nosotros queremos en este tipo de estudios es que la heterogeneidad, pues en general sea muy baja para que nosotros podamos, pues, compararlos y que nuestras medidas estadísticas sean lo más confiables posibles. Entonces, pues, por ejemplo, aquí 0% es que la aleatoriedad puede explicar los resultados y son confiables. Es lo mismo, es muy similar al significado de una P. ¿Sale? O sea, de que podemos confiar en estos resultados porque no tuvieron un sesgo. O sea, lo que ocurrió fue por el azar. Si entre más grande sea la I cuadrada, pues entonces más problemas de heterogeneidad vamos a tener, más diferentes son, y ahí puede ser que los resultados que estamos viendo no sean tan comparables. Entonces, cuando son muy comparables, cuando son muy heterogéneos, ¿qué se puede hacer? Y también van a ver en algunos artículos análisis de subgrupos. Vamos a tratar de ver con más detalle si tal vez hay alguna característica en particular que es lo que está haciendo que estos estudios sean tan diferentes. No sé, tal vez si lo divido por sexo o si lo divido por edad, chance y ahí es la diferencia y puedan ser un poquito más iguales. Ahora, ¿qué tan precisos son los resultados? Hay dos tipos de errores que se consideran en estos estudios, que es el error sistemático, que son los sesgos, los cuales ya hablamos, y el error aleatorio. El error aleatorio es lo que yo les comentaba, que entre más chiquitos, entre más pocos son los eventos y entre más chiquita es la población, va a haber un mayor error aleatorio.
porque tú no estás teniendo una gran población, o sea, muchísimos sujetos para poderlo comparar. Estás tomando una población muy pequeña y esta población pequeña no está tomando en cuenta pues la mayoría de los sujetos de la población y al final de todo pues puede haber ahí algo que se te vaya y va a haber mayor error. Y lo contrario, si estás tomando una población muy grande con muchos eventos, pues ese error aleatorio se va a disminuir. Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir cuando nosotros le damos una revisión sistemática? Observen el intervalo de confianza y piensen, ¿qué pasaría si yo aplico esto a mi paciente y tomo en cuenta que los dos extremos del intervalo de confianza son verdad, ¿no? Entonces, pues no sé, por ejemplo, si queremos comprobar que la enoxaparina en una tromboembolia pulmonar, digamos, ¿no? Yo creo que esto es falso, pero en una tromboembolia pulmonar se tiene que dar cada 12 o se tiene que dar cada 24, ¿no? Entonces, a favor de la intervención cada 12 y cada 24 y este intervalo de confianza cuando se cruza la unidad. Entonces, nosotros tenemos que ver, oye, si yo le aplico cada 12, de lo que yo conozco de la enfermedad, ¿qué pasaría? Si yo le aplico cada 24, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces, aquí se puede tener un poquito más de criterio. No solamente decir como, ay, no, cruza la unidad, o si cruza la unidad, yo no lo voy a tomar en cuenta. Oye, ve qué tanto cruza la unidad y qué pasa si tú aplicas eso. O sea, si va a haber una consecuencia, si es aplicable, no es aplicable. Es algo que ellos resaltan mucho, que sí tienes que ver al final, pues tu criterio clínico. Los resultados se aplican a mi paciente, que es de lo que yo les comentaba, es la población, es la intervención. O sea, si sí aplican a mi paciente, pero no del todo, o sea, hay algo ahí de la pregunta pico que no es el 100% de mi paciente, se dice que es una evidencia indirecta. Entonces, pues, por ejemplo, aplicar maniobras o tratamientos a pacientes mayores de 60 años de estudios donde los excluyeron, que esto es algo que pasa mucho. Se prueban intervenciones que excluyen a los viejitos, entonces cuando nosotros lo queremos aplicar, tenemos que pensar que estos estudios no se probaron en pacientes mayores de 60 años, ¿vale? Entonces, con todo lo que esto pueda conllevar. Ahora, pueden haber sesgos significativos. Oye, es que sabes que estoy viendo que aquí nada más me mencionan en el análisis estadístico que usaron Cochrane. No veo que hayan utilizado otras palabras y nada más fueron estudios en italiano. Entonces dices como, bueno, lo voy a leer, lo voy a considerar, pero pues con cuidado. Em, Algo aquí que también mencionan es que en el forest plot visualmente veamos, ¿no? Vemos si hay una distribución donde hay unos estudios que están en un extremo y otros estudios que están en el otro y hay como un hueco a la mitad del forest plot. Oye, ¿por qué estos estudios están siendo tan diferentes, no? Tal vez aquí tenemos que considerar que ese hueco lo abarcarían los estudios que salieron negativos, que fueron los que no se publicaron. Y hay razones para aumentar el intervalo de confianza. Esto es cuando ya se conoce que cierto tratamiento va a afectar el desenlace. Entonces, obviamente el intervalo de confianza va a ser mucho. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, que nosotros sabemos que en un paro cardíaco con asistolia tenemos que dar compresiones y tenemos que dar epinefrina. Entonces, nosotros sabemos que pues esto es algo que se tiene que hacer y que esto aumenta la supervivencia sí o sí. Entonces, esto va a aumentar el intervalo de confianza. O, por ejemplo, que tenemos que usar epinefrina para la anafilaxia o insulina en cetoacidosis. Son cosas que ya sabemos que sí o sí van a funcionar, entonces nuestro intervalo de confianza pues obviamente va a ser mayor en este tipo de comparaciones. Y pues bueno, este es un resumen de lo que les acabo de contar, del paso 1, de la credibilidad, y el paso 2, de cómo analizar la confiabilidad estadística. Y aquí hay otra forma en la que nosotros podemos como analizarlo. Pues la pregunta, si es la pregunta pico, si cumple con todo lo que yo quiero, qué es lo que la mayoría de los estudios encontraron, si seleccionaron buenos estudios, si se hicieron un buen resumen de estos estudios y si estos, al final de cuentas, si es transferible este resultado a nuestra población, que es lo que nosotros queremos pues comprobar al final, ¿no? ¿Por qué utilizamos este tipo de estudios? Ahora vamos a ir a algunos ejercicios. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo unos objetivos que va a ser sobre los betabloqueadores preoperatorios. Si estos tienen algún efecto sobre el infarto agudo al miocardio, si tienen efectos sobre un EBC, si tienen efectos sobre la muerte. Aquí vemos el nivel de confiabilidad
que aquí es alta, aquí es moderado y aquí es moderado. El efecto relativo y la diferencia de riesgos. Entonces, en esta diferencia de riesgos, lo que nosotros vamos a ver, pues es qué tan aplicable o qué tanto nos afecta el riesgo por cada 1000 pacientes. Entonces, este se los voy a interpretar yo, que dice, si nosotros utilizamos los betabloqueadores preoperatorios, por cada 1000 personas que nosotros hagamos, vamos a tener 14 eventos menos. Entonces, pues parece ser que sí, ¿no? Y tiene una confianza alta. Entonces, pues sí parece ser que estos betabloqueadores sí nos van a ayudar. Pero el momento en que yo le puedo decir como al señor, como, oiga, ¿sabe qué? Le voy a poner un betabloqueador porque fíjese que la incidencia de infarto, pues va a reducir en usted hasta 14, 14 en 1000, ¿no? Y dice que va a decir, ah, pues va, me parece bien, pero entonces no me va a hacer nada más. Entonces, pues aquí tú lees, ¿no? Oye, pues sí, este señor tiene 2 de cada 1000 que se les aplica este tratamiento a comparación de los que no, pues sí pueden desarrollar un EBC y 6 de cada 1000 se mueren. Entonces, pues a veces nosotros no se lo mencionamos al paciente, pero pues ¿qué pasaría si lo hiciéramos, no? Pues en realidad aceptarían el tratamiento. Hay unos que sí, hay otros que no. Entonces, esto nada más como para que ustedes vean el riesgo-beneficio, ¿no? No solamente es lo positivo, sino también analizar lo negativo. Ahora, ¿algún voluntario que quiera leer o interpretar esta gráfica A de Forest Plot? Literal como lo entiendo, ¿eh? Nada más como para ver si hay alguna duda o así. Estamos hablando igual de los betabloqueadores en riesgo perioperatorio contra el control. ¿Quién dice yo? ¿Yo? A ver, Miguel. Ah, está bien. Entonces, solo de la A, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, dice, no, fatal myocardial infarction. Bueno, como tú nos habías dicho, ¿no? Justo, si no me equivoco, aquí, ay, es diferente. Hay dos, no sé si es del mismo estudio o de dos estudios diferentes, porque uno justo es como, que dice bajo riesgo para, ay, bajo a ver, riesgo, te ayudo ahí. sí, porque, Se divide como en dos subgrupos. ajá, Una dice low risk of bias y el otro es high risk of bias, que este es, o sea, el primer grupo son los artículos que se incluyeron ok. con un bajo riesgo de sesgo y los que tienen un alto riesgo de sesgo. Ok. Y supongo que en el de en el de low risk of bias, es como las diferentes intervenciones, no, las diferentes intervenciones o los diferentes estudios, ¿no? Ajá, cada uno tiene como diferentes estudios que están analizando. Ok. Y justo aquí viene como lo de los betas bloqueadores y los grupos de control. En cada uno de ellos hay como los eventos, ¿no? Número de eventos y el número total. Digamos, en el DIPOM, del total solo hubo 3 eventos. Y en el grupo Ujú. control, igual de DIPOM, hubo 2 eventos de 459. Ahí al lado te da el riesgo relativo con el intervalo de confianza del 95%. Y justo aquí te dice que el resultado que hacia donde se arroja el cuadradito está hacia o tiene la tendencia hacia el grupo control. Y a diferencia de las otras forest plot que habíamos visto, no todos son cuadraditos. Al final el que viene es el rectángulo, que supongo, o el rombo, que supongo que es como la suma total de este grupo, del de low risk, al igual que el de high risk, más o menos. Es la suma total, ajá, de Ajá. todo el análisis de esa variable que están estudiando, que es de infarto agudo del miocardio no fatal. Pero sí, Mm, es el resumen, pero de todos. sí. ¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, del el DIPON que me pusiste como ejemplo de ese intervalo de confianza? ¿Te Ah, acuerdas? sí, que justo, bueno, aquí el intervalo de confianza es de dónde a dónde va. Y me gustó mucho que el ejemplo que ustedes dieron, o el que dio Fernando, que de 95% de las ocasiones es las veces que puede caer en ese resultado.
Aquí el intervalo de confianza es muy alto, o sea, va de 0,25 hasta 8,88. Significa que es muy, muy largo. Generalmente, si el intervalo de confianza es muy, muy alargado, no, su resultado no tiende a ser tan significativo. Y aunque nos dice que el riesgo relativo es de 1,49, significa que el resultado va hacia el grupo control, o sea, tiene mejor efecto en el grupo control. Ujú, muy bien. ¿Y cuál, así visualmente, es el estudio que tiene mayor peso? Sería el número 3, el de Poise. Ujú, ¿por qué? Más o menos. Se podría explicar por el número de participantes y con ese número de participantes tan grande, por ejemplo, el que dice en el de beta bloqueadores, 4,174 participantes, hubo un total de 152 eventos versus 4,177 participantes, hubo 215 eventos. Entonces, ahí el intervalo de confianza es mucho más corto, va de 0,58 a 0,87 y la tendencia o hacia donde marca es 0,71, que va más hacia el uso o el resultados favorables con los beta bloqueadores. Y el intervalo de Ujú, confianza, a diferencia del primero, es mucho más corto, 0,58 a 0,87. Y obviamente el cuadradito es más grande y pues tiene un mayor poder estadístico. ok, muy bien. Oye, y al final, por ejemplo, aquí hasta abajo de la primera columna viene la I cuadrada, de que dice que es de un 29%. ¿De qué te hablaba la I cuadrada? Ay, se me olvidó. No sé, todavía, la cuadra no la había visto, o sea, no la había sabido interpretar, pero si me recuerdas, Es la tabla de la heterogeneidad. ok, ¿hay algún parámetro que digas como se espera tener más heterogeneidad? Esperado, es por lo menos se espera tener más de 30, 40% o algo así. Ujú, sí, es la tablita que les enseñé acá. Aquí, Ok. aquí está. Ok, entonces sería aquí, ¿no? Entraría en el primero, el de might not be important. Ajá, ¿y eso qué te dice? O sea, ¿estos estudios fueron muy diferentes o no fueron tan diferentes? No fueron tan diferentes, ¿no? O sea, Ujú, se esperaría que fueran como que más diferentes. ok, y entonces, pues tú, o sea, ya que analizaste toda la tabla, ¿tú qué opinas? ¿Cómo es aplicable, no es aplicable? ¿Cuál es la conclusión? Ah, ¿Cuál sería mi conclusión? Pues mi conclusión sería que, o sea, viendo este resultado, yo me iría a leer, sí, o sea, me podría leer el de Poise para ver cómo aplicaron la metodología de ese estudio, porque sí es más significante, Ok. más o menos. Y en general, ¿tú usarías el control, el tratamiento del control? ¿Te irías a los beta bloqueadores Yo creo o que me no? iría al del control, o sea, porque al final solo hay un estudio, el de Poble o Poble, que es el que marca tendencia hacia el uso de beta bloqueadores, mientras que los otros tienen, o la tendencia es hacia el uso o en el uso del grupo control. Ok. ¿Alguien más opina diferente? A ver, Kelly, ¿tú qué opinas? Mm, A ver, veo, pues, no, yo estaría de acuerdo también con el estudio pues para bajo riesgo. Y para alto riesgo quizás leería el estudio de Dunkelgren a valorar Ujú, pues digamos que es el que tiene mayor población, ¿sí? Y pues de todos tiene como un riesgo relativo intermedio. Entonces, pues sí, igual. Bien. Mm, pero quizás también, basándote en la tabla, en el forest plot, como conclusión de todos los estudios, ¿cuál pues, sería tu actitud? o sea, todos están a favor de el uso de beta bloqueadores. O sea, em, sería, pues sí, sería como el uso del beta bloqueador en los pacientes tanto de bajo riesgo como de alto riesgo. Ujú,
pues sí vemos que hay una tendencia al favor de los betabloqueadores, ¿no? Nada más que hay que tomar en cuenta, como decía Miguel, o sea, hay ciertos estudios que han cruzado la línea, entonces eso nos indica que han habido resultados distintos, pero la tendencia va hacia allá. Entonces nada más pues sí, le voy a aplicar los betabloqueadores a mis pacientes si tienen estos, pues los criterios de inclusión que yo estoy buscando, pero tomando en cuenta que pudiera haber un resultado distinto. Este era para que vieran, bueno, esta tablita era para que también compararan ciertos efectos con el nivel de heterogeneidad. Y pues aquí como va del 3%, al 63%, al 69%. Entonces hay algunos estudios que te muestran como tal el test de heterogeneidad, que nosotros decíamos que el que se usaba, el método era Cochrane-Cook. Entonces, lo importante es que ustedes sepan estos porcentajes y que a mayor porcentaje, más diferentes son los estudios y hay que tomarlos con mucha mayor precaución. Y ya sería todo. ¿Alguna duda? ¿Puedes regresar al de donde vienen los porcentajes nada más para tener ese cuadrito? Es, No, te paso que esto está más entendible a mi parecer. gracias, Ari. No, ¿de qué? ¿Alguien Bien, más? No sé si ¿alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? Probablemente la última tabla, Sari, de la que de nos la enseñaste. heterogeneidad. Ajá, no, una previa, esa. O sea, por ejemplo, yo sí tengo duda porque la verdad es que no soy bueno interpretando estas cosas, pero por ejemplo, aquí también valdría la pena hablar, o sea, por ejemplo, de la significancia estadística, o sea, porque dentro de las tablas A y B, o sea, creo que nada más una, dos cosas tienen como significancia estadística, principalmente las de alto riesgo, ¿no? O sea, lo tomo en cuenta, me voy a leer ese, o el número de De pacientes. significancia estadística, ¿me estás diciendo por la columna del RR? Ajá, o sea, de que se queda todo el intervalo de confianza de un lado. Como que eso me confunde un poco. Mm, sí, nada más quiero saber justamente esto de la significancia que mencionas. ¿Estás contando los numeritos que están en la columna del RR o cuáles? Me estoy guiando principalmente por las tablas en riesgo relativo. Por ejemplo, Ajá. en el riesgo, en la tabla B, riesgos altos, Ujú, el Bouldermans, o sea, es el que justamente, aunque no tenga mucho o un total de números, es el que favorece principalmente a beta bloqueadores, ¿no? ujú. Ah, ok, O, ya. o sea, como que esa comparación, o sea, aunque sea una revisión sistemática y la conclusión me lleve a favorecer de ese lado, o sea, a tal caso me iría a leer ese como tal, Pues por yo tener te mayor... recomiendo que ya sí es como que si te quieres ir más que nada, yo creo que aquí te refieres a la fuerza, al peso del estudio, que Sí, te vayas por el que tiene el cuadrito más grande o la mayor fuerza. Fíjate que la significancia estadística, por eso te preguntaba, es que aquí en estas tablas no te la están mostrando, más que cuando te muestran la heterogeneidad. No hay como una columna extra que a veces algunos ponen donde te ponen la P significativa. Y por eso era mi duda si tal vez no te estabas confundiendo con el riesgo relativo, porque el riesgo relativo recuerda que mayor de uno es que está a favor de la intervención y menor de uno es que está en contra. No ok, significa que el 0,2, por ejemplo, o vaya a ser, que ni siquiera, ¿no? Se tendría que ser 0,02 para que sea significativo estadísticamente. O sea, como que tal o- de significancia individual de los estudios, aquí no lo podemos ver. ok. Pero lo que estamos buscando Este, es que el riesgo relativo sea mayor a uno. Diga, sí, y lo que te tienes que basar, Pedro, en este tipo de tablas sobre todo son tendencias. O sea, hacia dónde te marca la tendencia, la suma de todos los estudios. Por ejemplo, justamente en el ejemplo que tú utilizabas en la tabla 3, el estudio
o los estudios que más jalan hacia beta bloqueadores tienen dos características muy peculiares. Uno, una muestra muy pequeña y un intervalo de confianza muy amplio, que una es Ujú. consecuencia de la otra. Y el estudio que tiene el intervalo de confianza más estrecho es justamente, es un estudio que tiene un gran número de pacientes y que evidentemente favorece al control, ¿no? Es el que tiene Ujú, 4,000 y tantos sujetos de estudio. sí, Entonces, o que reportó tantos eventos adversos. Este, entonces, pero si tú te vas al final a la tendencia, que es lo más relevante, que es el overall, que está hasta abajo, si bien es cierto, no puedes concluir que categóricamente es mejor el uso del beta bloqueador, pero pareciera que hubiera una tendencia a favorecerlo, ¿no? Entonces, ok. eso es lo que tú ponderas, que en todos hay una clara tendencia, tanto en el primero, en la primera tabla, a favor de los betabloqueadores, en la segunda tabla, a favor de los controles, y para el EBC no fatal, y al final de cuentas, para muerte, discretamente a favor del uso de betabloqueadores. Esa es una tendencia, ¿no? Ok, Y es muy difícil, o sea, salvo que sea realmente algo muy, muy lógico o evidente, es muy difícil que exista tanta consistencia de que todos jalen hacia un mismo lado cuando son estudios que están diseñados todos metodológicamente distintos. Entonces es muy complicado. Por eso ok. justamente estas tablas de heterogeneidad y otra cosa muy importante que dijo Sari, que fue hacer análisis por subgrupos, te permite darle un contexto a toda la información que te dan la suma de los estudios. Pero bueno, yo me quedaría con que la tendencia favorece hacia uno u otro de los dos, ¿no? O marca este, X o Y tratamiento puede ser mejor, etcétera. Ok. Ah, gracias, Doc. Gracias, Ari. Excelente clase. Muchas Bien. gracias. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Excelente clases, Ari. Gracias. Bueno, pues si no hay nada, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Lleguen temprano, por favor. Vale, gracias, Doc. Muchas Bye. gracias, Ari. Gracias, Hasta Ari. luego. Gracias, Bye. Doc. Bye. 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 Oye, Sari, luego me pasas tu plática, porfa. Sí, Doc, te la paso. Gracias. Bye. Listo.